El video ya está listo. ¿Vamos a verlo? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Pasito de los Miércoles, un espacio para promover la práctica de tango, la búsqueda de nuevas secuencias, nuevas combinaciones, llevando al límite nuestro baile y nuestra técnica, en cualquier lugar, cualquier día y horario, y lo más importante, todas las veces que quieras. El Pasito de los Miércoles, la práctica de tango de YouTube. Y ahora les comento las limitaciones que nos pusimos al armar esta secuencia. Primero era que no podíamos hacer ningún pivot. Yo estaba en zapatillas y Catrina estaba en chancletas y esto lo filmamos en un camino de tierra lleno de piedritas, así que pivotear era casi imposible. Y la otra limitación era que queríamos volver a esta idea de que se puede hacer en la línea de baile, o sea, no tomar muchos pasos hacia los costados y mucho menos ir hacia atrás. Entonces, con estas pautas o limitaciones fue que armamos esta secuencia y espero que les haya resultado interesante. Ahora vamos a ver la secuencia un par de veces más y mientras que la vemos vamos nombrando los pasos, primero del follower y después del líder. Los movimientos del follower son apertura, cruz atrás, apertura, cruz adelante, cruz adelante, cruz atrás, apertura, cruz adelante, cruz atrás, apertura, junta. Y los pasos del líder son apertura, cruz adelante, apertura, 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 cruz adelante, apertura y junta. Entonces, hablemos un poquito de los momentos clave de esta secuencia. El primer momento es el cruce. No tendríamos que dejar que el follower se vaya muy lejos del líder en el paso anterior del cruce. A veces esto pasa para dejar suficiente espacio a la pierna que va a cruzar para adelante, pero realmente no es necesario. Y en esta secuencia en particular tenemos que intentar evitarlo. El siguiente movimiento clave es justamente la salida de ese cruce. Naturalmente la pierna libre tiene la posición como para poder continuar en el mismo sentido en el que nos estábamos moviendo, o sea, hacia atrás. Pero en este caso la secuencia continúa con un paso hacia adelante del follower, por lo que el follower tiene que estar atento y no adelantarse al siguiente movimiento. Después tenemos la toma, que es el movimiento en el que el líder con su pierna libre va a tomar la posición que está por tomar el follower, que es un paso hacia adelante. Y el líder hace esa toma como si estuviera por hacer una apertura. Por eso era importante que en el cruce no nos separemos tanto, para que esa toma sea cómoda para los dos. Ese paso adelante para el follower en referencia al líder es un cruce adelante. Entonces desde ahí vamos a marcar una barrida que va a empezar con un cambio de dirección. Venía con un cruce adelante, vamos a marcar un cruce atrás para que vuelva a la posición en la que estaba antes y una apertura. Normalmente en una barrida la pierna libre del líder acompaña a la pierna libre del follower hasta que se termina la apertura del follower. En este caso lo que propongo es abandonar la pierna libre del follower en el momento que está yendo a la apertura e ir hacia la pierna que va a quedar libre después de la apertura. De esta forma, cuando el follower termina de hacer la apertura, otra vez las piernas libres del líder y del follower están ocupando el mismo espacio, casi como si fuéramos a hacer una sacada. Y en los siguientes movimientos el truco está en hacer que el follower no junte las piernas. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Se animan a dejármelo en los comentarios? ¿Cómo lo harían ustedes? Entonces, mientras que mantenemos al follower en esa posición, el líder pasa su peso a la pierna libre, haciéndola ahora la pierna de base, cruza su pierna libre por atrás de la pierna libre del follower y vuelve a la posición en la que estaba antes, enganchando la pierna libre del follower. El movimiento del líder al tomar ese paso va a generar un movimiento en la pierna libre del follower y una vez que vuelve a su posición natural, hacemos un paso adelante y uno al costado para terminar la secuencia. Llegamos al final del video. Si te quedaste con ganas de más, suscríbete y dale a la campanita para no perderte el próximo pasito. Déjame tu pulgar arriba si te gustó y compartilo con tus amigos. Déjame en los comentarios qué pasito te resultó más interesante de la secuencia y cuál cambiarías.
Nos vemos la próxima semana con otro pasito de los miércoles. ¡Chao!